Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. ¡Buenos días, Madresfera! ¡Buenos días, Madresfera! Buenos días, Madresfera. Hola amigos, hoy os traemos un capítulo especial de nuestro programa y hablamos de niños que se hacen pis en la cama, niños que mojan la cama a partir de los 5 años, si lo podemos considerar o no un problema, y por eso y porque se acerca el Día Mundial de la Enuresis Nocturna, os traemos una entrevista muy especial para resolver todas las dudas que tengáis sobre este tema. ¡Vamos allá! Hola, soy Sarandonga de la Maternidad Today y estás escuchando el podcast de Buenos días, Madresfera. Ay, no, perdón, que todavía no soy influencer. Perdón. Repito, espera, empiezo. Hola, soy Sarandonga de la Maternidad Today y yo también escucho el podcast de Buenos días, Madresfera. ¡Entrevista! Hoy tenemos con nosotros una iniciativa y un tema que nos parece muy interesante de cara a nuestros padres y madres que nos escucháis y que a lo mejor aún todavía no os habéis encontrado con esta situación, pero ya habéis escuchado hablar de este tema, ya os lo estáis planteando o estáis en medio inmersos de este momento, que es cuando a los niños pues hay que quitar el pañal, cuando dejan de hacerse pis, cuando empiezan a controlar pues ese momento de hacer pis ellos solos, y a veces surgen situaciones pues que pueden preocupar mucho a los padres, como es el caso de la enuresis. Con motivo del Día Mundial de la Enuresis Nocturna, que se celebra cada año el último martes de mayo, en este caso este año es el 29 de mayo de este año del 2018, traemos hoy al Buenos Días Madresfera, a nuestro podcast, al doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja, jefe del Servicio de Urología y del Hospital Universitario Santa Cristina de Madrid y director del Instituto Urológico Madrileño. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué hay? Buenos días. Muchas gracias por acudir a Buenos Días Madresfera vamos a ver si conseguimos despejar dudas en torno al tema de la enuresis nocturna. Vamos a explicar un poco en qué consiste. Lo primero, para poner en contexto a nuestros oyentes, es explicar de qué se trata la enuresis. La enuresis, ¿en qué consiste, doctor? Bueno, pues vamos a ver, la enuresis son todos aquellos niños que tienen más de 5 años, que se orinan un promedio entre 2 y 4 noches al mes y que por lo menos lo hacen durante 3 meses consecutivos. Si cumple nuestro hijo todos esos requisitos, podemos decir que nuestro hijo padece un problema de enuresis. ¿Se trata de una enfermedad? Bueno, realmente es un proceso madurativo, que realmente lo que sí que puede hacer es que si no lo curamos o no lo tratamos, pues puede terminar produciendo un trastorno psicológico muy importante en el niño y puede traducirse en una patología psicológica posteriormente. Hablamos de enuresis nocturna y diurna. ¿Por qué esa diferenciación? Bueno, realmente la enuresis en sí son los niños que se hacen pis en la cama por la noche. Realmente en la noche también podría ser durante el sueño, la siesta. Lo que pasa es que como la siesta habitualmente dura poco, habitualmente estos niños durante la siesta no se suelen orinar. Lo que sí que es cierto es que los niños que se hacen pis en la cama, que tienen una enuresis, también pueden tener síntomas urinarios durante el día, pero no serían categorizados como enuresis, sino como unos síntomas añadidos a la enuresis nocturna. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Ay, no, es que había oído un eco por ahí. Entonces, ¿cuándo exactamente empezamos a considerar que hay un problema? ¿O quién lo considera? ¿Los padres, el especialista, el pediatra? Bueno, realmente en la familia, todas las familias que tengan un momento determinado un niño con más de 5 años y que tenga que seguir utilizando pañales por la noche, pues de verdad deberían consultar al médico, porque esto es una situación que se puede corregir muy fácilmente y que lo que no podemos hacer es que el niño sufra las consecuencias de hacerse pis en la cama, porque sobre todo son niños que no sabemos
cuál es el momento en el que van a parar. Con 5 años hacen pis, pero pueden hacerse perfectamente con 10, con 15, con 20, y como veo yo en la consulta, hasta con más de 20 años se puede seguir haciendo pis en la cama, ¿no? Que es un tema tremendo. Existen tipos de enuresis, por lo que hemos podido así que consultar un poco buscando información, por lo que tanto no son todas iguales. No, vamos a ver, existe por un lado lo que se llama la enuresis primaria, son aquellos niños que siempre se han orinado en la cama, o sea, son niños que en ningún momento han tenido la continencia por la noche. Eso es la enuresis primaria. En estos son prácticamente el 90% de los casos que vemos en la consulta, y en estos son todos un problema médico de base, un problema madurativo. Mientras que existe un 10% que lo que tienen es lo que se llama la enuresis secundaria. La enuresis secundaria son aquellos niños que han contenido el tema por la noche por lo menos durante 6 meses o un año, y de pronto comienzan a orinarse por la noche. En estos un porcentaje alto suele ser un tema psicológico, pero estamos hablando que de todo el montante de problema es solamente un 10% de estos niños los que pueden tener una causa psicológica. El 90% es una causa médica y un problema médico que podemos abordar y que tenemos que abordar. Uh-huh. Es decir, que abordar este problema es pasando a través de la consulta del pediatra. Sí, en primera instancia siempre hay que ir a la consulta de pediatría, y en función, después de hacer un diagnóstico, pues a veces se deriva a unidades de urología para tratar a estos niños. Pero ya de por sí el pediatra puede perfectamente hacer un diagnóstico y un tratamiento. Uh-huh. ¿Qué pautas? En la gran mayoría de los casos, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué ¿Sí? pautas podemos tomar los padres para ayudar, además de pasar por la consulta de un profesional, para ayudar a nuestro hijo si sabemos que tiene enuresis? Bueno, pues fíjate, cosas que hay que hacer con estos niños. Primero, es muy importante que siempre antes de acostarse vacíen la vejiga, estos niños orinen. Otra cosa importante es que por la tarde tienen que reducir el líquido, sobre todo a partir de las 7 de la tarde. Eso es muy importante. Otra cosa que en cuenta es el tema de la cafeína. La cafeína. La cafeína, estos niños no deben de tomarla, porque la cafeína tiene un efecto diurético, o sea, lo que hace es producir más orina, y entonces esto empeora o dificulta el conseguir una continencia nocturna. Uh-huh. ¿El tema de las 7 de la tarde es por las 7 o porque sea X horas antes de dormir? Porque habitualmente, como son niños que se suelen dormir 9:30 a 10, pues suele ser aproximadamente 3 horas antes. Vale, 3 horas antes. Esto para ayudar a nuestros padres, madres que nos escuchan a que tengan las pautas, porque aquí lo apuntamos todo en el cuaderno, doctor. Y que sepan pautas fáciles y sencillas para poder ayudarles, ¿no? El tema de la cafeína, por ejemplo, es un tema muy interesante, aunque ya nos han aconsejado que los niños no tomen cafeína. Sí, pero sobre todo para este tema de la enuresis, sobre todo es que perjudica mucho, porque lo que hace es que tenga el niño una sobreproducción nocturna mucho mayor de orina, ya de la que sí poseen estos niños, y entonces favorece que estos niños se hagan pis en la cama. Uh-huh. ¿Algún hábito más que haya que tener en cuenta como padres o como familias para ayudarles? Yo siempre digo una cosa, estos niños siempre hay que hacer un diagnóstico y tratarlos, y lo que no se debe hacer nunca es coger y levantarlos por la noche, como hacen muchos padres, levantar al niño incluso en varias ocasiones a lo largo de la noche, porque el problema es que lo que hacemos es interrumpimos el sueño de nuestro hijo y también el sueño de los padres. ¿Qué supone esto? Pues que al día siguiente el rendimiento escolar de estos niños va a ser mucho menor, porque les han levantado varias veces en la noche, y evidentemente pues los padres también van a tener un rendimiento en su trabajo menor, porque durante varias veces a lo largo de la noche se han levantado para que su hijo haga pis. Y sobre todo, lo más importante es que en muchas ocasiones, además, después de haberte levantado varias veces y haber puesto a tu hijo a hacer pis, pues muchas veces el ratito, después de acostarle, pues él se vuelve a orinar en el pañal, ¿no? O sea, con lo cual, al final nos hemos levantado varias veces y muchas veces no conseguimos nuestro objetivo. Ya me puedo imaginar. Aparte de que no dormimos nadie, estamos todos de mal humor y no hemos conseguido lo que estábamos buscando. Claro. Por supuesto, nunca hay que regañarles ni culpabilizarles. Estamos hablando de que el problema
es un problema físico. Estos niños lo que tienen, sobre todo en un porcentaje muy alto, es una sobreproducción de orina nocturna. Producen mucha más orina de lo normal por la noche y entonces es un tema madurativo, es un tema, fíjate, genético, hereditario. El 90% de estos niños tienen padres o madre que se ha hecho pis en la cama también cuando era niño. O sea, es un tema totalmente que sabemos que se hereda de padres a hijos, incluso muchas veces hay tíos y abuelos que tuvieron el problema. Pero que hay que diferenciar, entiendo yo, esas situaciones en las que ellos no se dan cuenta cuando ocurre a lo mejor pues por estrés o por situaciones concretas que sucedan en la familia o en el entorno, ¿no? Me imagino que eso también se tendrá en cuenta. Son un porcentaje muy bajo, ¿eh? Realmente el que sea por un tema de estrés o un tema psicológico es la minoría de los casos. La gran mayoría, y ese es el problema por el cual está infradiagnosticado e infratratado mucho, es que estos niños por un problema físico. Fíjate que aparte del tema de la sobreproducción de orina nocturna, estos niños también tienen una vejiga de menor capacidad, muchas veces incluso entre un 25 y un 30% menor que lo que le corresponde por la edad. Entonces estamos hablando de niños que producen más orina, niños que muchas veces tienen una vejiga más pequeña, y también otro problema es que son niños que también tienen un sueño mucho más profundo, de tal forma que ellos, cuando realmente tendrían que tener ganas de orinar y levantarse, no lo hacen porque no son conscientes, porque tienen un sueño tremendamente profundo y todavía no tienen conectado lo que es la vejiga con el cerebro para decirles que tienen que levantarse a orinar, ¿no? Entonces, esos tres problemas son muy, 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 muy importantes en estos niños y es lo que favorece muchas veces que estos salgan pis en la cama. Claro, lo más importante que deberíamos sacar de esta charla y la conclusión es que no se estigmatice, ¿no?, a estos niños, que no se atribuya como que lo están haciendo aposta o que no quieren ellos esforzarse por no hacerse pis, ¿no?, que es una cuestión involuntaria totalmente y que tiene solución. Que tiene solución y que nunca hay que castigarlos. Por desgracia, hay en muchos países donde todavía esto se sigue haciendo. Por ejemplo, en Bolivia, esto es una cosa muy conocido, que en Bolivia los niños que se hacen pis en la cama, lo que se hace habitualmente es echar granos de arroz en el suelo y ponerlos de rodillas encima de los granos de arroz. Es una forma de castigar y culpabilizar al niño que se hace pis en la cama. Bueno, pues tenemos que huir absolutamente de todo esto, porque son niños que no se hacen pis porque quieren, y entonces si ya de por sí tienen un problema madurativo y un problema que tenemos que corregir, y encima lo que hacemos es someterles a un castigo, pues lo que hacemos es al final un problema que no es una enfermedad realmente como tal, sino un problema madurativo, pues lo convertimos en una enfermedad psicológica, porque esos niños terminan con un trastorno psicológico, con un retraimiento, con una dificultad para socializarse con sus amigos. O sea, al final nos metemos en una problemática aún mucho mayor. Claro, y además es que hay datos que nos dicen que las cifras de enuresis se repiten indistintamente del país o la época sin sufrir alteraciones a lo largo de los años, lo que nos indica que esto pasa, lo miremos como lo miremos, en cualquier sitio, y que es una cuestión que muchas veces que no depende tampoco de la forma de educación de nuestros hijos, de cómo les estemos educando, que les demos más o menos límites, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, fíjate, por ejemplo, los datos son que en España aproximadamente 500.000 de niños se hacen pis en la cama. Países similares al nuestro, como Argentina, son 500.000, pero países como Francia son casi 1 millón de niños los que tienen el problema, o en Estados Unidos son 7 millones de niños los que tienen el problema de hacerse pis en la cama. O sea, estamos hablando de una proporción muy importante. Sí que querría destacar también que en estos niños hay que hacer pruebas médicas muy sencillas, pero hay que hacerlas. ¿Por qué? Pues porque hay veces que alguna vez en la consulta podemos diagnosticar que el niño tiene una diabetes, tiene un problema de una diabetes y lo que tienen es una sobreproducción de orina nocturna. Y a veces, por el hecho de que, ya madurará, el niño dejará de hacerse pis, nos podemos comer determinadas patologías, como puede ser una diabetes, o a veces niños que tienen un problema de un estreñimiento crónico que también favorecen este problema de la enuresis. Con lo cual es muy, muy, muy importante hacer un primer diagnóstico, hacer algunas pruebas médicas y, por supuesto, hacer una exploración de estos niños para llegar a un diagnóstico. Y una vez que llegamos a un diagnóstico, establecer la posibilidad de un tratamiento médico. En cuanto
En cuanto a la observación que pueden llevar a cabo los padres, que a lo mejor estén pensando, pues no sé si yo, si mi hijo, ¿qué pueden hacer en casa? ¿Qué pueden observar? ¿Qué detalles para decidirse y bueno, acudir rápidamente al especialista? Bueno, pues yo creo que sobre todo el planteamiento que se tienen que hacer es que un niño con 5 años lo que no puede hacer es dormir con un pañal. O sea, no tiene sentido que torturemos a un chico con un pañal todas las noches, que muchas veces ese pañal incluso lo desbordan y mojan la cama, ¿eh? Estamos además haciendo que ese niño no se socialice bien, no vaya ahora, por ejemplo, en la época de campamentos, que sean niños más retraídos, que tampoco quieran ir a casa de amigos a dormir precisamente por ese problema, y al final estamos haciendo un flaco favor a nuestro hijo si dejamos que se siga haciendo pis en la cama y no ponemos los medios para corregirlo. O sea que los propios padres tienen que tomar conciencia de que incluso si ellos mismos se orinaron y estuvieron hasta edades tardías, que sepan que en pleno siglo XXI esto no puede ocurrir o no debe ocurrir, porque tenemos la suficiente posibilidad de hacer un diagnóstico y de un tratamiento para que estos niños a partir de los 5 años se dejen de hacer pis en la cama sin ningún problema. ¿Está relacionado la enuresis con la encopresis? Bueno, hay veces que los niños tienen las dos cosas, ¿no? Pero suele ser muy infrecuente. El tema de la encopresis es un tema muy infrecuente, no tiene nada que ver con el tema de la enuresis. Estamos hablando que la enuresis es una proporción altísima. La encopresis es muchísimo menor y además suele haber más problemas debajo de alteraciones psicológicas, cosa que ocurre con mucha menos frecuencia en la enuresis, que como estamos diciendo es un problema médico, un problema de base funcional y no un problema psicológico, como por desgracia mucha gente piensa. Y de hecho simplemente contarte que, por ejemplo, yo tengo el primer ensayo que ha aparecido a nivel mundial escrito por un médico que se titula ¿Por qué se orinan los niños en la cama? Y yo, ese libro es el único libro que está publicado por un médico. Sin embargo, todos los libros, traducción de libros americanos, me refiero desde el punto de vista divulgativo para la gente de a pie, están escritos por psicólogos. Y eso a mí siempre me llama mucho la atención. ¿Cómo puede ser un problema que tiene en un 90% una causa médica y un problema médico, no exista divulgación sobre este problema y sin embargo sí que haya mucha divulgación desde el punto de vista psicológico cuando estamos hablando que menos del 10% es un problema psicológico en estos niños? Pues sí, es muy interesante, la verdad. Pues no sé si queda algún dato por destacar o alguna llamada importante a la atención. Yo creo que hemos despejado dudas y hemos llamado a la acción, sobre todo ese último mensaje, que es una cuestión, en un 90% es una cuestión médica, que acudamos a nuestros profesionales, que hay muchos y muy buenos y que nos pueden ayudar en este caso, ¿no? Que no lo dejemos a ver si se le pasa, ¿no? Sí, por supuesto hay que destacar que estamos hablando de un diagnóstico y un tratamiento, que los tratamientos que hay para este problema son tratamientos muy seguros. Yo de hecho he tratado cientos y cientos de niños con este problema y no ha habido ninguna vez que haya tenido que suspender el tratamiento por una intolerancia. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando ante un proceso que está machacando a nuestro hijo y que tenemos un arma diagnóstica y un arma de tratamiento muy sencillo y prácticamente sin efectos secundarios, con lo cual es que no tiene sentido que dejemos que nuestros hijos se sigan haciendo pis en la cama. Sí, porque es un tratamiento, estamos hablando de un tratamiento farmacológico, imagino, ¿no? Efectivamente, la gran mayoría de los niños tienen una sobreproducción de orina nocturna, entonces lo que hacemos es corregir esa sobreproducción de orina nocturna con un tratamiento que es en forma de unas pastillas sublinguales que tienen una tolerancia fenomenal y que ayudan a corregir el problema, y que sin embargo no hay ningún efecto secundario habitualmente porque son tratamientos que llevan ya más de 50 años en el mercado, son tratamientos que se utilizan para algún otro proceso y que tenemos muchísima experiencia con ellos, con lo cual no hay que tener miedo, que es lo que ocurre a veces con algunos padres cuando le dices que hay que hacer un tratamiento médico y siempre piensan en los posibles efectos secundarios. Realmente tiene muchísimo más efectos secundarios el hecho de dejar que nuestro hijo se siga haciendo pis en la cama que el coger y tratarlos con un tratamiento médico, ¿no? Farmacológico, si hay que hacerlo.
Ujú. Pues nos quedamos con este consejo y recomendamos sobre todo que consulten con su pediatra, con su especialista, para evitar que vaya más y que se genere esa situación, esa frustración en los niños, que va mucho más allá de frustración, ¿no? Que puede generar pues problemas en estos niños que están viviendo esta situación. Una duda que sí que quería... Fíjate, si quieres te voy a contar la última anécdota. Sí, Y claro. es que recientemente yo operé a una mujer de la embajada mexicana aquí en España, que sabía que yo había escrito el libro sobre el tema del pis en la cama. Curiosamente tenía programada una boda que iba a ir a México, y era la hija de una amiga suya, y precisamente la amiga le llamó y le dijo que se había suspendido la boda. Y dijo, bueno, ¿y por qué se ha suspendido la boda? Y dice, pues mira, mi hija tiene 20 años y se sigue haciendo pis en la cama. Y entonces, un mes antes de la boda, ha decidido suspenderla. Bueno, pues que sepamos, y yo he tratado muchos de niños, que ya no son tan niños, que llegan a 20, 25 años, que se siguen haciendo pis en la cama y que ven truncada lo que es su vida. Porque una persona que tiene decidido casarse y que tiene que suspender el tema de la boda precisamente porque no ha solventado el problema, pues bueno, a mí me parece que estamos actuando de una forma absolutamente denigrante hacia este problema, esta patología, ¿no? No estamos dando solución a muchos niños y no tan niños que tienen un problema que al final coarta su vida normal. Pues sí, y además con el agravante de que no se habla de ello, es decir, queda en el... Mira, no se habla por varios motivos. Primero, existe un tema de vergüenza. Claro. ¿Quién confiesa que mi hijo se sigue haciendo pis con 8, 10, 12, 15, 20, 25 años? La gente no lo cuenta nunca. Pero no solamente eso. Tenemos que ver que hemos dicho que es un problema hereditario. Muchas veces padres y abuelos y tíos se orinaron. Entonces, ellos piensan que dicen, bueno, es que a mí también me ocurrió, al padre o a la madre. Se me pasó con los años, pero bueno, parece que lo viven en una forma en silencio, porque saben que es como una tara, puede decirse, desde el punto de vista familiar, que generación tras generación se siguen orinando los niños, ¿no? Pero realmente contra esto hay que ser muy taxativo y decir que esto no puede ocurrir. O sea, que el hecho de que el padre o el abuelo se hubiera orinado en épocas pasadas, lo que no podemos hacer es que actualmente y en pleno siglo XXI dejemos que un niño se siga haciendo pis en la cama, porque tenemos tanto la forma de hacer un diagnóstico correcto como de tratarlos también de una forma también correcta. Uh-huh. Pues creo que nos ha quedado claro. Eso sí, recuérdenos la última vez el nombre del libro para si hay gente interesada. Sí, el libro se titula ¿Por qué se orinan los niños en la cama? Y está precisamente editado por nuestro Instituto Urológico madrileño. Es un libro que se puede encontrar fácilmente en la Casa del Libro. Lo único que es curioso, en la Casa del Libro uno tiene que ir a la sección de psicología y a la sección de enuresis. Veremos ahí unos 18 o 20 libros escritos por psicólogos, y en un rinconcito está el único libro escrito por un médico, que es el que he escrito yo, y que lo que quiero precisamente es poder seguir ayudando a la gente y que no estigmaticemos a los niños diciendo que al final es un problema psicológico, porque es un porcentaje pequeño. Los hay que son problemas psicológicos, pero es un problema, o sea, un porcentaje muy pequeño. Pues muy interesante. Muchísimas gracias por esta entrevista, y yo espero que dé respuesta a todos estos padres que pues están planteándose a lo mejor que no saben muy bien qué hacer, si acudir, si no acudir o cuándo ir, ¿no? Yo creo que con esto nos queda un poco más claro. Muchísimas gracias por toda la información. Gracias a vosotros por divulgar el problema. Muchas gracias. Y con esto terminamos la entrevista. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis resuelto dudas. Habrá más información con motivo de este Día Mundial de la Anuresis Nocturna, que ya sabéis es el día 29 de mayo de 2018. Con esto nos despedimos, que paséis un maravilloso fin de semana y nos escuchamos de nuevo el lunes a las 7:15 de la mañana. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!